Ok, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este webinar de la punta del iceberg. Un saludo a las personas que ya están conectadas a la sesión, también las personas que están entrando y que las personas que también escuchen esta grabación. Bueno, entonces lo que nos trae hoy acá a este webinar es hablar acerca del ecosistema emprendedor y qué oportunidades y retos tiene para las startups. Entonces, lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es hablar un poco, digamos, qué debemos entender por ecosistema, quiénes son los jugadores del ecosistema, eh, digamos, un poco desde un punto de vista general, explicando cuáles son los roles que cumple cada uno dentro de ese, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces eso no se sabe, no se conoce. Y también vamos a mirar algunas tendencias respecto a lo que está pasando con las startups en la región, en América Latina, y lo que está pasando también con la inversión. Ese es el objetivo de la sesión de hoy. Bienvenidos, entonces pues vamos a entrar en materia. Entonces en este momento ustedes están viendo la pantalla con, digamos, con la presentación de la punta del iceberg. Nuestro tema de hoy, como les decía, ecosistema emprendedor, oportunidades para pymes y startups. ¿Quiénes somos nosotros? Pues bueno, si quieres, Andrés, preséntate muy rápidamente. Hola, un saludo para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo soy Andrés Hernández, socio de Frank en la punta del iceberg. Yo me encargo en la punta del iceberg de los temas de estrategia de empresa. Como lo podemos ver en la diapositiva, pues mis temas de expertise son en estrategia, arquitectura de negocio, alianzas estratégicas, y pues desde ahí apoyamos a diferentes empresas y organizaciones del ecosistema en desarrollar sus empresas y a crecer, digamos, lo que nosotros llamamos de manera ordenada, acelerada y sostenible. Gracias, Frank. Bueno, muchas gracias, Andrés. Y pues quien les habla, Frank Prieto Pinto, soy el CEO de la punta del iceberg y también estoy encargado, digamos, de todo, dentro de todo lo que uno hace en una startup, digamos, un tema particular que es el tema de alianzas estratégicas. Pues soy administrador de empresas, tengo un MBA, también he sido profesor universitario por ya 20 años y pues tengo experiencia en temas de estrategia, de emprendimiento, gestión de la innovación, transformación digital, habilidades gerenciales, tanto en el sector público, en el sector privado, en empresas mixtas. Y acá en esta diapositiva ustedes pueden ver nuestros correos, pueden ver nuestros teléfonos y pueden ver nuestros enlaces a LinkedIn si desean ustedes contactarnos. Nos encanta estar en contacto, nos encanta hacer networking, nos encanta conocer gente del ecosistema. Creo que eso es algo que debemos aprender en Latinoamérica y es a conectarnos, no sentirnos solos porque no lo estamos y un poco el propósito de esta sesión de hoy es hablar al respecto. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué hacemos en la punta del iceberg? Como decía Andrés, lo que hacemos es apoyar a las empresas con mentalidad de startup para llevarlas a un crecimiento ordenado, acelerado y sostenible. La tesis del ecosistema es acelerar, pero como digo, pretendemos acelerar un Twingo a 200 kilómetros por hora, pues algo malo va a pasar en algún momento. Entonces, nosotros tenemos la tesis que a las empresas no solamente hay que acelerarlas, sino que hay que buscar que esa aceleración se dé de una forma ordenada y también sea sostenible. Bueno, entonces ya con eso hemos terminado, digamos, esta parte de presentación. Y una de las cosas que uno ve cuando digamos, una sensación que uno tiene como emprendedor, y digamos, si le preguntan a los emprendedores en general, es esa sensación de estar solo. Entonces uno dice, estoy solo contra el mundo, tengo una idea en la que nadie cree, o una idea que no puedo validar, o una idea en la cual no tengo suficientes clientes. Entonces, tengo esa sensación de que estoy solo tratando de construir algo que es valioso, algo que es importante. Y es una sensación que acompaña al emprendedor, no solamente, digamos, a los que estamos metidos de lleno en el ecosistema emprendedor, no solamente a los que estamos montando o intentando montar una startup, sino también al que tiene una pyme, al que empieza
un emprendimiento por necesidad y no necesariamente por oportunidad. Entonces, ¿cómo vencer, digamos, esa sensación de soledad que nos acompaña? Cuando nosotros hablamos de ecosistema emprendedor, estamos hablando de que eso que nos acompaña es el ecosistema. Y ustedes ven ahí un mapa de Latinoamérica, porque pues finalmente el ecosistema debe ser entendido así. Uno no debe entender, por lo menos en la región, el ecosistema como el ecosistema colombiano o el ecosistema peruano o el ecosistema mexicano o el ecosistema brasilero, sino realmente hay un ecosistema que está regionalizado. Cuando ustedes miran los jugadores a nivel, digamos, regional, pues un VC, una aceleradora, una incubadora realmente está en toda América Latina. El tema de las fronteras, de las barreras geográficas no es importante para, para una aceleradora, una incubadora, un VC, una fintech. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que nuestros mercados, si bien somos un grupo poblacional grande, pues en términos de mercado somos pequeños todavía. Y parte de la tesis, digamos, de emprender es poder escalar los negocios y poderlos hacer más eficientes. Y para eso necesitamos impactar en un mayor número de consumidores y eso lo podemos hacer integrando los mercados y el ecosistema busca hacer eso. Una definición que a mí me parece interesante del ecosistema emprendedor es que es un espacio en el que muchos actores están preocupados por qué, por promover, desarrollar y fortalecer el emprendimiento. Cada uno desde lo que sabe hacer, cada uno de lo que puede aportar, pero al final todos estamos buscando hacer eso, que el emprendimiento fortalezca, que el emprendimiento se desarrolle y que vayamos venciendo esa sensación que tenemos los emprendedores de estar solos. Entonces, una de las, digamos, como de las grandes diferencias que uno puede encontrar en el ecosistema emprendedor es entre startup y pyme, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de startup, estamos pensando en empresas de base tecnológica, como los logos que ustedes ven acá, empresas que logran, digamos, crecer rápidamente, llegar a muchos mercados, tener miles, cientos de miles o lo mejor de todo, millones de usuarios que consiguen millones de dólares de inversión y que de un momento a otro se quiebran estrepitosamente muchas de ellas y que ofrecen un producto o un servicio que es innovador. Hay algún un componente fuerte de innovación. Por otro lado, cuando hablamos de empresas, pues tenemos una visión más tradicional, ¿no? Como de estructuras mucho más pesadas, más fuertes, donde las cosas fluyen lentamente, donde los procesos de crecimiento son más lentos. Y ustedes pueden ver ahí dos combinaciones de las grandes corporaciones y por otro lado empresas pequeñas, poco conocidas, que no necesariamente quiere decir que no sean exitosas, simplemente que tienen un modelo distinto. Entonces, cuando empezamos a hablar de qué es una startup y cómo la diferenciamos de una pyme, porque eso es algo muy interesante que pasa, digamos, en nuestra región, y es que nosotros sí diferenciamos una startup de una pyme. Para nosotros eso tiene, digamos, en el lenguaje una diferencia, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú hablas de startup, básicamente estás hablando de cualquier negocio, de cualquier emprendimiento. Eh, digamos que esas son como las ventajas de tomar esos anglicismos. Entonces, ¿cómo podemos decir cuál es la diferencia entre una startup y una pyme? Una startup es innovadora por principio. Es decir, el principio básico de una startup es innovar. ¿Innovar en qué? Innovar en producto, innovar en proceso, innovar en la distribución, innovar en algún componente. Mientras que para la pyme, una pyme no necesariamente ofrece un producto innovador. Es decir, tú puedes vender lo mismo que vende tu competencia, el que está al frente tuyo, y pues igual irte bien si el mercado es lo suficientemente grande. Mientras que una startup siempre está buscando la diferenciación y la diferenciación la busca a través de la innovación. La startup busca un crecimiento exponencial, que era lo que les decía al principio, o sea, ese crecimiento, dar saltos grandes, mientras que la pyme busca tener un crecimiento controlado. Entonces tenemos las historias de esos emprendedores que duraron 40, 50 años consiguiendo su empresa y que después de 10 o 15 o 20 años la empresa empieza a tomar una dinámica, una inercia, es como una bola de nieve. Recuerden que mover la piedra al principio es bastante costoso, bastante difícil, pero cuando ya adquiere, digamos, una inercia, ya empieza a rodar. La startup no quiere eso. La startup, digamos, el startupero no está esperando que pasen 30 años a ver si su negocio funciona y poco a poco, lentamente. Casi que lo apuesta todo o a nada. Entonces estamos hablando de crecer, duplicar, triplicar la operación muy rápidamente y cuando digo rápidamente estamos hablando de
de hacerlo en 2 o 3 años, o incluso hay startups que pueden crecer muchísimo más de eso en tiempos bastante cortos. Y pues es lo que les decía, es como ir con un Twingo, un carro Twingo a 200 kilómetros por hora, pues si no hay nadie, si la carretera es ancha, si la carretera está en perfectas condiciones, pues posiblemente llegues a tu destino. Pero si esa carretera es un poco más compleja, si tiene baches, si no hay buena señalización, si el carro no tiene buen mantenimiento, seguramente va a haber un desastre. La startup entiende la tecnología como un activo estratégico. Es decir, la tecnología no es simplemente algo que me ayuda a, sino es un activo estratégico de mi compañía para poder entregar la propuesta de valor que le prometí a mi cliente. Mientras que las pymes pueden tener tecnología. Es decir, yo no conozco en este momento una pyme que no tenga tecnología. Hasta la más humilde tiene un sistema de pagos de billeteras electrónicas. Entonces, el problema no es tener tecnología o no, porque las dos tienen tecnología. El tema es que la pyme no necesariamente soporta su propuesta de valor en la tecnología. Entonces, yo puedo ser una gran marca productora de ropa, tener máquinas avanzadas en mi fábrica, tener todos unos camiones, digamos, para la distribución a los diferentes almacenes. Y esos carros pueden ser tecnológicamente avanzados, pueden ser ecológicos, eléctricos. Puedo tener unas instalaciones que son eficientes en el uso de recursos, pero no necesariamente esa tecnología, así sea de avanzada, hace parte de, digamos, del activo estratégico de la compañía. Esa es una gran diferencia entre las dos. Y en el caso de la startup, digamos que un poco su éxito se mide más por la atracción que genera que por las ventas o utilidades. A la startup no le están pidiendo o no, digamos, no hay una obligación moral en las primeras etapas de ser rentable. Desde que tú demuestras que a la gente le gusta el producto, que la gente lo está adquiriendo, que las cosas van creciendo, que la gente va adoptando, digamos, o se va creando una comunidad alrededor de la marca, eso quiere decir que vas bien. Y entonces no, a las startups les dan un tiempo de espera, digamos. En cambio, la pyme no. La pyme se mide por ventas y utilidades. Es decir, aquí hay que vender desde el día 1, hay que generar utilidades desde el día 1, porque si no, el negocio no va a ser sostenible. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hace la startup para aguantar lo que la pyme no aguanta? Si va a una velocidad terrible. Es decir, ¿y cuál es la gasolina? La gasolina es financiación. ¿Y de dónde viene esa financiación? Pues de estrategias de financiamiento, básicamente por inversionistas que le agregan dinero a, digamos, a un emprendimiento de este tipo. Yo pienso que una startup no es startup hasta que no hay alguien que le mete gasolina, es decir, hasta que no llega el sugar daddy, ¿cierto? Que le mete plata sin esperar mucho a cambio, algo de cariño en respuesta, pero finalmente un poco es eso, ¿no? Entonces, muchas veces en el mundo startupero están todos buscando a ver dónde está el sugar daddy que tiene más dinero para que me dé para poderme mantener el gusto de emprender y cumplir mi sueño. El que tiene una pyme sencillamente tiene que crecer con recursos propios o recursos limitados, y los recursos limitados básicamente son deuda, la poca deuda que le pueden dar a una pyme a partir de los pocos activos o de las pocas ventas que tienen, y eso es algo que se llama bootstrapping, que es una expresión que usamos ahora, pero pues que realmente es algo que es lo de siempre, lo de toda la vida. Desde que nació la primera empresa, pues ya existía el bootstrapping, pero eso pareciera que es un concepto nuevo, pero realmente es lo que deberíamos estar haciendo todos. No digo que no deberíamos buscar inversión, pero paralelo a eso, pues preocuparnos por vender. Un poco como esa expresión, como combinar todas las formas de lucha. Esta gráfica que ustedes ven acá es del reporte del Global Entrepreneurship Monitor de 2023-2024, es decir, esto salió hace muy poco. Y miren esto, digamos, las barras que ustedes ven que no están sombreadas son las de países latinoamericanos, clasificados en varios niveles, de acuerdo, digamos, a una clasificación que hace este estudio. Y ustedes las ven más altas que el resto de países del estudio, porque la propensión a emprender en nuestros países es más alta. Entonces ustedes ven Ecuador, Guatemala, Panamá, Chile, Puerto Rico, ¿cierto? Ustedes ven que son países que el porcentaje de personas o de adultas económicamente activas que emprenden es mucho más alto que el resto de países. Pero hay una cosa, si ustedes miran la barra azul, que es el impacto de esos emprendimientos,
nos muestra que esos emprendimientos en gran porcentaje tienen un impacto local, luego viene un impacto nacional y un porcentaje muy pequeño, que es el azul oscuro, tiene un impacto internacional. Y un principio de la startup es que sea escalable, de que pueda crecer rápidamente, pero nuestros emprendimientos están en otra cosa o estamos en otra cosa. Si ustedes miran, por ejemplo, en la gráfica en los que aparecen en el nivel A, como Noruega, Eslovenia, Alemania, Reino Unido, Suiza, el porcentaje de negocios, si bien es más pequeña, digamos, el porcentaje más pequeño de gente que emprende, en el porcentaje de negocios que tienen un impacto más internacional es mucho más grande. Es decir, son menos los que emprenden, pero el impacto es mucho más grande. Nuestra visión todavía es muy local. Y por eso decía al principio, pensemos en un ecosistema al menos latinoamericano. Dejemos de pensar en el ecosistema colombiano, en el ecosistema peruano, porque realmente así no vamos a llegar muy lejos. Ahora nos vamos a mirar las condiciones para emprender de este mismo estudio. No, les prometo que no hay demasiadas gráficas para no aburrirlos. Y volvemos a lo mismo. Entonces, aquí tenemos nuestros países de América Latina que se ven en azul y lo que muestra ahí es el número de factores en donde el estudio dice que están dadas las condiciones mínimas para que una persona emprenda. Y el estudio determina 11 o 13, 2, 4, 6, 8, 10, 13 factores y dice, mire, por ejemplo, en Brasil, que es, digamos, la economía más grande, solo hay 2 factores de 13 donde están dadas las condiciones para que una persona emprenda. El país, digamos, los que sacan la cara está Guatemala, Puerto Rico, Uruguay, digamos, todos estamos como muy en el promedio. Y váyanse al lado derecho de la tabla y miren los países donde prácticamente todo está dado. Emiratos Árabes, Países Bajos, Arabia Saudita, Corea, Qatar, Suiza, Francia, Reino Unido. No tengo ninguna duda de que el próximo Silicon Valley, o sea, el verdadero, digamos, contraposición al Silicon Valley va a estar en Oriente, porque tanto como Arabia Saudita como los Emiratos están haciendo absolutamente de todo para posicionarse como centros de innovación y están construyendo las condiciones. Curiosamente, allá no son tan emprendedores, pero están construyendo las condiciones o ya tienen las condiciones para emprender. Entonces vamos a empezar a escuchar muchísimo más de lo que está pasando allá. Y la pregunta es, debemos dejar de mirar de pronto a Estados Unidos, donde Estados Unidos apenas tiene 3 de 13 condiciones para emprender, cuando Emiratos Árabes o Arabia Saudita tiene 13 y 12 respectivamente las condiciones y además tienen plata, o sea, son los sugar daddies que estamos buscando, ¿cierto? Entonces, es muy interesante cómo somos tan emprendedores, nuestro impacto es tan local y adicionalmente el entorno no nos ayuda para emprender. Entonces volvemos a esto y entonces ahí se encuentra una justificación de por qué nos sentimos solos, por qué la pyme, por qué la startup está ya luchando contra un muro que no puede romper, porque pues el contexto es así y lo vamos a ver más adelante con cifras de inversión cómo estamos, que realmente estamos, como digo, estamos fritos en el tema. Entonces resulta que sí hay gente que está ayudando. Entonces, estos que ustedes ven en azul son todos estos actores que apoyan con conocimiento expresado en, digamos, en conocimiento tecnológico, en conocimiento tácito, en conocimiento explícito, en networking, en un montón de cosas. Y los que ustedes ven como en ese morado son los que nos acompañan dándonos lo que tanto nos gusta, que es algún apoyo a nivel económico. Ustedes ven que unos círculos están punteados, otros no tienen línea continua, otros no tienen línea. Esto es una forma como para decir que es una interpretación nuestra, que los que no tienen ninguna línea son los que apoyan casi que exclusivamente solo startups. Los que tienen una línea punteada apoyan parcialmente a las pymes y los que tienen la línea continua pues apoyan tanto a pymes como a startups. Entonces vamos a ver un poco, digamos, qué hace cada uno. Porque a veces creemos que todos hacemos de todo y que todos nos apoyamos y este es el ecosistema, está muy especializado.
Y a veces uno como emprendedor no sabe o no tiene ni idea a quién acudir, para qué. Entonces, en un primer lugar tenemos a los mentores. Esto obviamente no hay una definición, o sea, no hay como un diccionario que diga que esto es y que no se puede debatir. Evidentemente todo lo que vamos aquí se puede debatir, pero digamos que un poco es como lo que se estila, lo que tradicionalmente estamos viviendo en el momento. ¿Quiénes son los mentores? Pues gente que asesora en general sin cobrar por los servicios. Entonces, lo hacen ¿por qué? Porque quieren ayudar, porque ya pasaron por una situación compleja o porque simplemente es su forma de entregar a la sociedad, retribuirle a la sociedad algo de lo que han recibido. ¿Dónde los encuentran? En LinkedIn, la plataforma del ecosistema. Están en las incubadoras, en las aceleradoras, en redes, en universidades, en centros de innovación y emprendimiento. Ahí ustedes pueden encontrar los mentores. Hay otros que son los advisors, que son quienes también son mentores, pero de alguna manera ya esa experiencia que ellos aportan lo hacen a cambio de algo. Algunos lo hacen a cambio de unos honorarios, o sea, un advisor es lo que llamaríamos un asesor, pero recuerden que en el ecosistema emprendedor nos encanta usar palabras en inglés, o a cambio de un equity, o sea, o una participación en el negocio, que puede ser una participación del 1, el 2%. He visto que algunos dan hasta el 0.5, otros piden hasta el 5%. ¿Y qué hacen? Ese conocimiento que tienen lo aportan. Es decir, hay un intercambio de conocimientos, pero también digamos, el advisor recibe algo a cambio. ¿Dónde están? En los mismos lugares, porque por lo general el mentor es el mismo advisor, o sea, son la misma persona, dos personalidades en el mismo cuerpo. Todo depende del rol y pues a veces uno es mentor por ayudar y a veces uno dice, no, pero venga, aquí yo sí le puedo sacar plata a usted. Están las redes de emprendimiento, que son ¿qué? Son espacios para fortalecer el networking. Tal vez de las cosas más importantes que un emprendedor debe, y creo que para la vida, o sea, es que uno siempre, yo siempre digo, uno debe hacer lo que los ricos hacen. ¿Y qué hacen los ricos? Tener amigos. Entonces, si los ricos tienen amigos, uno debería hacer algo así similar y eso lo llamamos networking. ¿Y cómo se hace el networking? Pues se hace en LinkedIn, se hace metiéndose a los grupos de WhatsApp, a los grupos de Slack, a los grupos de Discord, a los grupos de Notion. En Facebook también hay grupos, hay eventos, hay podcasts. Por ejemplo, yo siempre digo, mire, métase a estos podcasts, aquí hay algunos, métase a esos podcasts, escuche a quién están entrevistando y búsquenlo en LinkedIn y conéctese con él. Usted no sabe él a quién o ella a quién lo puede llevar. Y pues, ¿dónde conoces gente? Pues en incubadoras, aceleradoras, universidades, centros de innovación y emprendimiento, los mismos lugares. Prácticamente todos estamos en los mismos lugares, todos nos conocemos y creo que es necesario ampliar ese espacio. Bueno, ¿quiénes tenemos? Las universidades. ¿Qué hacen las universidades? Acompañan a los emprendedores, pero básicamente a los que son parte de su comunidad, es decir, estudiantes, egresados. Profesores, pues digamos que no los dejan mucho, no los dejan emprender mucho, infortunadamente. Eh, yo digo también por experiencia propia. Y aquí ven algunos logos de universidades en Colombia, universidades en Latinoamérica que son reconocidas por apoyar el emprendimiento. Pero en este momento, todo centro educativo tiene algún centro de emprendimiento, unos más famosos que otros, pero todas las universidades están preocupadas. Entonces, si yo hago parte de una comunidad académica, debería ir a buscar allá ese apoyo porque, digamos, me ayudan por el mismo hecho de pertenecer a la comunidad. Y las universidades últimamente se están metiendo bastante en el tema. ¿Qué tenemos también? Los centros de innovación y emprendimiento. ¿Qué son? También son centros, son lugares donde desarrollan la cultura emprendedora, mejoran la competitividad, la productividad y hacen promoción comercial, pero su impacto, digamos, su alcance es un poco más amplio y ahí reciben tanto startups como pymes, depende de la tesis de cada uno de estos centros. Entonces ahí, pues, ahí ustedes ven algunos logos, se quedan muchísimos por fuera y siempre me dicen, oye, pero no tuviste en cuenta este que es el número 1 de no sé dónde. Sí, iremos nutriendo eso poco a poco. Aquí hay una cosa muy interesante y es que las universidades se preocupan un poco más como por ayudarte a desarrollar el modelo de negocio y la cultura innovadora, mientras que los centros de innovación se preocupan más por mejorar la competitividad y la productividad y a la par de eso hacer una promoción comercial. Es decir, quieren ir un poco más allá, no solamente ayudarte a modelar el negocio, sino a probar el negocio.
Por otro lado, tenemos entidades públicas. En cada país son distintas, evidentemente. Aquí están las de Colombia. ¿Y qué hacen? Lo mismo. Lo mismo que un centro de innovación de emprendimiento con una diferencia muy grande, que no tiene ningún peaje. Un centro de innovación y emprendimiento te pone unos requisitos. Necesito que seas tecnológico, necesito que seas del sector de la salud, o necesito que tengas tracción, o necesito que tengas utilidades, o necesito que en el equipo haya alguien con conocimientos técnicos. Mientras que la entidad pública es, mire, aquí entra todo el que quiera. Todo el que quiera aquí lo voy a apoyar, desde la señora que vende arepas, que hace manualidades, hasta el que quiere hacer la gran super app para cambiar el mundo. Entonces, digamos que son mucho más abiertas, pues evidentemente por su naturaleza pública, y hay un montón que la gente no sabe. Hay muchas en donde entregan recursos y la gente no sabe que están entregando recursos. Por ejemplo, en Impulsa en este momento tiene una donde está entregando recursos. El Tecnoparque del SENA, por ejemplo, tú tienes un desarrollo tecnológico y no tienes plata, ellos te ayudan a hacer el desarrollo y no te cobran, y adicionalmente ellos no se quedan con ninguna propiedad intelectual. La propiedad intelectual es tuya. Ellos te lo ayudan a hacer, pero ellos no se quedan con la propiedad intelectual, y la gente no sabe eso y puede acudir a ese tipo de ayudas. Y hay otras que dan recursos también, y hay concursos, y hay un montón de cosas, y ahora hay de escala nacional, de escala departamental o estatal, y hay de escala, digamos, en las grandes ciudades. En las pequeñas ciudades y los municipios, pues realmente ese no es un tema que se esté discutiendo, y pues sería interesante mirar en qué puede uno apoyar en esos espacios donde no está llegando nadie. Bueno, aquí estábamos mirando, así como rápidamente, todos aquellos que ayudan aportando conocimiento, aportando contactos, ayudándote a mejorar tu modelo de negocio, ayudando a entenderlo mejor. Digamos, esos son ellos. Ahora vamos a pasar a hablar de los que más nos gustan y de los actores que hay, que son aquellos que están dispuestos a aportar dinero a tu proyecto. Antes de hablar un poco de esos actores, hablemos de qué está pasando, digamos, con la inversión. Este es un informe que salió hace poco también, de Cuántico, en donde dice, mire, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado hubo 742 rondas de financiamiento, en las cuales se lograron 2.780 millones de dólares en inversión, es decir, inversión que llegó a la región. El tamaño promedio de cada una de esas rondas fue de $1.000.000, ¿cierto? O el tamaño medio, porque pues si yo multiplico 1.000.000 por 742 no me cuadra mucho. Yo honestamente creo que ese promedio es simplemente un promedio aritmético, porque lo que uno ve es que una startup se puede llevar 100 millones, pero en promedio creo que se están haciendo en 100, 200.000, 500.000 dólares. Realmente nosotros no somos unos grandes inversionistas en Latinoamérica. Nuestros tickets de inversión tienden a ser bastante bajos. Y miren el tema de los exits, que los exits son cuando el inversionista logra, por un milagro, vender su participación a otra persona y ganar, y salir con una ganancia. O bueno, o diría yo al menos recuperar lo que invirtió. Se hicieron 327. De esos, 326 se dieron por fusiones y adquisiciones. Es decir, no porque la empresa hubiera crecido lo suficiente para que llegaran inversionistas más grandes, sino porque se asociaron empresas del mismo sector y hubo una fusión o una adquisición. Es decir, básicamente una de las dos o de las tres que fueron absorbidas desapareció. Y una sola fue porque salió a bolsa. Entonces, si ustedes están viendo las cifras que nos están diciendo, están entrando rondas que son el doble de las que están saliendo o de los exits que se están dando. Entonces, se está acumulando un montón de inversiones que no pueden liquidarse. Y entonces los inversionistas se están quedando sin plata porque la plata está invertida, ¿cierto? Es como cuando tú compras una casa para rentar y no la arriendas. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes una casa que vale mucho, pero no te está generando absolutamente nada, y eso limita tu posibilidad de ¿qué? De invertir en otras casas. Eso es lo que está pasando acá.
Entonces, yo he escuchado, a mí me gusta escuchar mucho el podcast de 500 Latam, que es el de Ángeles Inversionistas, y no he escuchado un solo ángel o tal vez uno que haya hecho éxito. O sea, ellos lo hacen es por altruismo. O sea, ellos, digamos, es como jugar a, botemos la plata en el casino y listo, la doy por perdida. Entonces, si eso pasa con los ángeles inversionistas, pues imagínense lo que está pasando con inversionistas más grandes, donde los criterios son más complejos. Miren lo que ha pasado con la inversión en los últimos años. Tuvimos un pico en 2021, ya sabemos por qué, pandemia, creíamos que ahora todo lo íbamos a comprar en línea y que nunca íbamos a salir de nuestras casas y que iba a haber plata y que no iba a haber inflación y que todos estos ciclos económicos que nos enseñaron que ocurren cada cierto tiempo por alguna extraña razón no iban a pasar esta vez. Entonces nos enloquecimos y todo el mundo invirtió y bueno, se sobrevaloraron las startups y llegamos a la realidad, que es el invierno de las startups, y el año pasado, pues está la cifra de los 2.700 millones de dólares de inversión, cuando veníamos en el 2022 de 7.800 y el año anterior de 16.000, pero miren que antes de la pandemia teníamos cifras aún más altas. Es decir, realmente estamos en una situación compleja y pues dicen que este año también va a estar difícil. ¿Hacia dónde se va la plata? Pues hacia las fintech, realmente. ¿Por qué? Porque no hay penetración de los servicios, porque es un negocio rentable y porque pues no es intensivo ni en mano de obra ni en activos, entonces pues es un negocio más interesante. Luego tenemos food tech, prop tech, sectores de energía, de health tech, de sector de retail y el 45% el resto. O sea que los que, por ejemplo, hacemos consultech, pues no me imagino ni qué mínimo, minúsculo porcentaje tendremos de participación en la inversión y siquiera oportunidad de participar en esas rondas. Si uno está en el negocio de fintech, pues hay mayor posibilidad. Me sorprende que esté HealthTech. Es interesante que es un negocio que esté creciendo, pero tiene mucho sentido, ¿no? O sea, pues en Latinoamérica los servicios de salud son bastante malos, aunque en el mundo en general son malos, pero acá percibimos que son perversos, entonces hay una gran oportunidad ahí. Tipos de inversores, pues ustedes ya lo pueden ver ahí, básicamente en etapas tempranas, etapas posteriores, pues casi nadie está jugando ahí. Por eso mismo, porque nuestras billeteras, y así seamos inversionistas, nuestras billeteras son bastante pequeñas en comparación con el contexto. Entonces, cuando nos lo ponen, digamos, en el mismo medidor, pues va a parecer que nuestras inversiones se dan básicamente en etapas muy, muy tempranas. Bueno, entonces, de todos esos que aportan tan poquito, pero que para nosotros es mucha plata y que agradeceríamos si llegara, ¿quiénes están? Bueno, los primeros, Family, Friends and Fans. A nosotros no nos gusta decir fools porque no creemos que necesariamente el que te apoya en las primeras etapas es un tonto, sino que simplemente pues te tiene mucho cariño, ¿sí? Entonces, ¿ellos quién son? ¿Quiénes son? Perdón, los que aportan dinero, tanto para startups como para pymes, sin esperar ningún retorno. O sea, realmente, pues si tu papá te ayuda, si tu mamá, si tu primo, pues sí, obviamente uno siempre tiene la esperanza de que algún día le devuelvan la plata, pero pues honestamente es más como por ayudar, para que tú cumplas tu sueño, para que logres tus metas, para que escales muy alto y llegues hasta el universo. Suelen ser los primeros clientes y dar mucho soporte moral al emprendedor. Es decir, son los que primero te compran, pero yo siempre he dicho algo que escuché hoy casualmente y es, uno no debe entender jamás a los Family, Friends and Fans como clientes. Son los primeros, los que cayeron, los incautos. Y muchísimas gracias por haberlo hecho. Pero uno nunca los debe perfilar como unos clientes de mi negocio. Porque la razón por la cual ellos invirtieron en tu negocio no fue por una razón económica ni una razón objetiva. Fue por un tema emocional, sentimental. Los que vienen después de eso, yo creo que sí deberían ser realmente considerados los primeros clientes. Luego están los ángeles inversionistas, que ¿qué es lo que hacen? Gente que tiene algo de dinero por ahí, que quiere ayudar y aportan sobre todo networking y tickets de inversión de muy alto riesgo para apoyar startups en etapas muy, muy tempranas. Esos tickets en Latinoamérica, yo he escuchado ángeles que aportan $1,000, $2,000, $3,000. Lo máximo que he escuchado por ahí ha sido $10,000. Realmente nuestros tickets, los tickets de los ángeles inversionistas son muy pequeños
Y lo interesante es que ellos se quedan con porcentajes relativamente grandes de los negocios, incluso pueden llegar a quedarse con el 5 o el 10%, lo que habla un poco como de la angustia o del afán que hay en el emprendedor por aceptar ese dinero, como cualquier cosa es cariño. Entonces, perdón, deme un besito y yo me siento agradecido. Entonces, es un poco eso. O sea, los tickets son muy pequeños y entregamos porcentajes de participación relativamente grandes. Para Los Ángeles es bueno, digamos, uno puede decir, bueno, para mí es bueno, pero creo que limita mucho el crecimiento de las empresas y va ensuciando el cap table. ¿Dónde están Los Ángeles? Por lo general vienen siendo los mismos advisors, los mismos mentores, los mismos de siempre, y están en los mismos lugares. En las incubadoras, en las aceleradoras, en las redes, en los centros de innovación, en esos mismos lados están todos ahí revueltos. Luego vienen unos personajes muy interesantes que son los family offices, que son familias absurdamente ricas que aportan networking e inversión un poco con unos tickets un poco más altos. En Latinoamérica podemos estar hablando 100,000, 200,000, 500,000, he escuchado hasta 2 millones de dólares para acelerar tanto startups como pymes. Hay un error y pensar que los family offices solo apoyan startups, eso no es cierto. De hecho, ellos prefieren las pymes. Les gustan más las pymes porque son fortunas familiares que fueron construidas gracias a negocios tradicionales. Entonces, sienten más empatía por ese tipo de negocios, pero buscan que esas pymes y esas startups tengan tracción y un alto impacto. Es decir, no les gustan los negocios muy pequeños. Una cosa particular es que ellos no se dejan ver. Rara vez sabemos quiénes están detrás. Aquí hay unos nombres como Santa María Investment Group, Blackpool, Grandes Patrimonios, Ventura, pero realmente, pues si tú no estás en ese mundo, no sabes quiénes son, qué apellidos hay detrás, no les gusta aparecer, no les gusta ir a eventos, o si van de incógnito. Tal vez el único que conocemos por ahí es Santiago Tamayo. De resto, nadie más. Hacen sus eventos cerrados, son como un club. Pero si tú logras conectarte con ellos, tienes unas posibilidades de recibir no solamente un capital que te va a servir, sino realmente un networking de muchísimo, muchísimo valor. Luego están los que hacen más ruido o hacemos más ruido en general de aquí en adelante, que son las incubadoras, que ¿qué hacen? Aportar networking, mentoría, tickets de inversión para generalmente validar el producto mínimo viable, es decir, ese producto inicial. Aquí hay algunas incubadoras. Las aceleradoras son lo mismo que las incubadoras, solamente que están en unas etapas un poco más avanzadas, ya cuando el MVP ya pasó, cuando ya hay cierta atracción, ya hay algo de ventas, entonces ya están buscando es hacer el growth hacking, es decir, hackear el crecimiento para que las empresas empiecen a dar esos saltos y empiecen a crecer exponencialmente. Aquí pues hay algunas de las más conocidas en la región y pues el santo grial de las aceleradoras, que es Y Combinator, ¿cierto? Que es como la que todos desean. Pero pues hay otras que son bastante, bastante valiosas y relevantes en la región. Hay una cosa muy interesante y es que muchas veces las incubadoras no se llaman a sí mismas incubadoras, prefieren llamarse aceleradoras. Es como si no se sintieran cómodas diciendo que acompañan en etapas demasiado tempranas, pero pues cuando uno mira los tickets de inversión, pues es que son bastante bajos y sobre todo lo que aportan mucho es como el acompañamiento y la mentoría. La aceleradora le mete un poquito más de plata, pero también asume mayores riesgos. ¿Quién también está dispuesto a dar plata? Pues las plataformas de crowdfunding y crowdlending, que son plataformas de financiación colectiva, donde muchas personas aportan poca cantidad de dinero y ahí se hace una bolsa para que tú puedas tener. Hay de dos tipos, las de crowdlending, donde literalmente te prestan la plata a una tasa de interés que es bastante beneficiosa para ti, pero tú tienes que devolver la plata y la tienes que devolver con intereses. En las plataformas de crowdfunding no necesariamente, dependiendo del tipo de producto, no necesariamente tienes que devolver el dinero, porque digamos, los tickets son muy pequeños, a veces $1, $2, $5, y la persona dice, eso me lo gasto en un café, más bien olvídese de eso. Y hay otras en donde lo que tú devuelves es como el prototipo del producto, tener acceso a las primeras funcionalidades, es decir, como tener ciertos privilegios por haber otorgado dinero. Y aquí pues están unas muy famosas, está Indiegogo, Kickstarter, GoFundMe, una que funciona muchísimo en Colombia, que es de crowdlending, que es Ascenso, Baki, y una mexicana que se llama Cumple. Pero hay muchas más. Están los Company Builders, que también se pueden llamar Startup Studios o Venture Studios, que lo que hacen es un poco como generar ideas
propias y buscar desarrollarlas en una startup, o tomar una startup, meterse, digamos, hacer como una inmersión y tratar de desarrollar de forma sistemática una startup o un proceso de innovación ahí. Es decir, hay de dos tipos. Hay de la que estoy yo solo y yo creo mis ideas con mi equipo, y hay otras que dicen, "Men, yo voy y me meto a tu startup y lo apoyo". Eh, Nosotros en la punta del iceberg estamos en camino a convertirnos en eso. Creemos que nuestro modelo va más hacia allá. Y aquí les voy a hablar de dos muy conocidas, una de las más, digamos, la más conocida de Europa y la más conocida de Estados Unidos, que es BetaWorks y Rocket. Pero hay un montón, y aquí estamos viendo una explosión de company builders. Eso es una tendencia en este momento. ¿Por qué? Porque las incubadoras y las aceleradoras se han quedado cortas, porque acompañan es en un proceso muy corto, 6 meses, 4 meses, y resulta que el emprendedor necesita un acompañamiento mucho más profundo. Entonces, unas mentorías de 1 hora a la semana durante 4 meses sí ayudan, pero no son suficientes. Y creo que las incubadoras y aceleradoras también han entendido eso, y creemos nosotros que van a transformarse. Seguirán llamándose aceleradoras, pero se están transformando realmente en unos company builders. Es decir, acompañar por varios años a las startups, por lo menos los 10 años que uno tiene de límite, para ver si esa plática se perdió o algo se recupera. Ya aquí terminando, tenemos a la banca tradicional, ¿cierto? ¿Qué hacen? Prestan plata, pero le prestan a las pymes y a las startups siempre y cuando tú tengas tracción, es decir, tengas ventas, tengas utilidades, y adicionalmente tengas una garantía real. Es decir, que el solo hecho de que tú vendas no es una garantía para la banca tradicional. O sea, demuéstrame que tienes carros, que tienes maquinaria, que tienes instalaciones, que tienes locales a los cuales yo puedo atrapar en caso tal de que tú dejes de vender o pase algo en tu negocio. Entonces yo tengo una garantía real. Como respuesta a eso, surgieron las fintechs. Las fintechs, no digo que esa es la función principal de las fintechs, simplemente digo que en este contexto es una respuesta a eso, y le prestan dinero a pymes y startups con tracción. O sea, también hay una cosa aquí que a veces uno cree que es que las fintech le prestan a todo el mundo y que son unas fundaciones. No, son un negocio, y yo te presto startup, pero listo, no tienes maquinaria, no tienes vehículos, no tienes equipos, no tienes instalaciones, listo, yo te presto, pero viene con algo de veneno, y es que yo te presto una tasa de interés un poco más alta que la banca tradicional. Y adicionalmente te pido que tengas tracción, porque necesito saber que tienes flujo de caja para pagarme y devolverme la plata. Tenemos las compañías de Venture Capital que hacen lo mismo: networking, mentoría, ticket de inversión. Es decir, vamos como incubadora, aceleradora, Venture Capital, y le meten grandes sumas de dinero, y aquí ya lo que están buscando es que la startup pase a ser una scale-up. ¿Cuál es la diferencia entre una startup y una scale-up? Bueno, eso aquí podemos discutir en qué momento una startup deja de ser scale-up. Creo que esto es como un poco como la definición de pansexual no binario, es decir, cada quien se define como quiere, y todavía no hay como una definición completamente clara de qué es una scale-up y cómo se diferencia de una startup. Entonces, cada quien tiene una definición. Pero, digamos, podríamos decir que una scale-up es una empresa que ya hizo product market fit, que ya está pasando a las grandes ligas, y que ya lo que está buscando es estabilizar la operación, estabilizar el negocio y mantener asimismo el crecimiento exponencial. O sea, jugar a las dos cosas. O sea, jugar al equilibrio. Por un lado, crecer muy rápido, y por otro lado, crecer organizacionalmente. Aquí, pues, hay muchas, pero tenemos también los jugadores más grandes del mundo, las venture capital más grandes del mundo, que pues aquí en Latinoamérica no operan mucho. De hecho, gran parte, digamos, de la reducción en la inversión en América Latina se debió a que una de esos que están ahí se fue. Entonces, es interesante. Y muchas aceleradoras, incubadoras se llaman a sí mismas Venture Capital, a pesar de que dan tickets de inversión de 50,000 o 20,000 o incluso 70,000 dólares. Se consideran Venture Capital, pero pues en el estándar de la industria, un Venture Capital ya aporta millones de dólares. Y las bancas de inversión, ¿qué hacen? Son unos intermediarios que se encargan de hacer el due diligence para ayudarte a obtener grandes montos de inversión. Como todos estamos así, como es que a veces las startups parecemos como en The Walking Dead, como nos llegamos así en masa a atacar al que está sano. Entonces llegamos todos a las incubadoras, a las aceleradoras, a las venture capital, y pues estas se enloquecen.
y no quieren dejarse morder. Entonces estas bancas de inversión hacen ese proceso de filtrado, de selección, hacen el due diligence, revisan que todo esté bien y se la presentan a las compañías de venture capital para poder obtener inversión. Aquí están pues, las más grandes del mundo, pero pues también hay un montón que operan regionalmente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un montón de actores que tienen funciones distintas, aunque muchas se cruzan, que están dispuestas a apoyar a las pymes y a las startups. Entonces, digamos que el mensaje para las startups y para nosotros que hacemos parte del ecosistema es, pues bueno, no estamos solos y también tenemos una responsabilidad de apoyar y de acompañar y de enseñar y de decirle, venga, váyase aquí, porque en el momento en el que usted está, lo que usted necesita es esto, porque muchas veces pareciera que la única instrucción que le damos a las startups es salga a buscar un inversionista, salga a buscar inversión, vaya a una ronda, preséntese a un concurso, y no necesariamente eso es lo que la startup necesita. Entonces, por eso es que uno ve cuando se presentan a un proceso, digamos, de aceleración, pues hay muchas cosas que están por hacer y no están listas para eso. Y eso puede desmotivar a los inversionistas profesionales, porque es que cuando a ti te llega, pues con el que no tiene claro su modelo de negocio, no tiene un modelo de ingresos, no sabe cuál es la diferencia entre un modelo de ingresos y un modelo de negocio, y tú le haces esas preguntas, pues piénsenlo, o sea, es como si ustedes fueran seleccionadores de las nuevas grandes estrellas de fútbol y te llevan a un chico que juega en el barrio. Y muchas veces eso pasa, ¿no? Entonces a veces hay que alinearlos y orientar adecuadamente hacia dónde debemos ir de acuerdo el momento en el que nosotros estamos. Entonces nuevamente el mensaje es emprendedor, no está solo, me lo digo yo mismo también al espejo, no estoy solo, hay mucha gente que está dispuesta a ayudar y a acompañar. Entonces, estos somos nosotros, si ustedes desean saber más de lo que nosotros hacemos, está nuestro correo, está nuestro teléfono, estamos acá para acompañar este tipo de procesos. Quiero también dejarle, nosotros tenemos una comunidad como parte de eso, de construir estas redes. Nosotros tenemos, digamos, dos comunidades que nos gusta promocionar. Una que se llama La Milla Extra. Ahí está tanto el enlace como el QR, si ustedes quieren tomar el QR para agregarse al grupo. Es un grupo donde básicamente lo que hacemos es compartir noticias todos los días, de lunes a viernes, sobre emprendimiento, innovación, gestión, liderazgo. Seleccionamos noticias de muchos blogs, medios de comunicación, o sea, hacemos un barrido de todos esos blogs, de todas esas páginas que hay por ahí que muchas veces nadie conoce. Seleccionamos las que nos parecen más interesantes y todos los días les estamos botando 5 noticias para que ustedes sepan un poco más del ecosistema y de cosas que les pueden ayudar. También enviamos investigaciones, informes que encontramos por ahí, estudios. De hecho, los 2 informes completos que les mostré, de los que hablé hoy, del de Global Entrepreneurship Monitor y el de Cuántico, los vamos a compartir por este grupo, posiblemente después de que finalicemos esta sesión, y hacemos eso. Entonces es una forma de crear comunidad, entregando algo de valor y curando algunos contenidos. Y en el otro, nosotros tenemos una plataforma, digamos, realmente es un archivo de Excel muy bonito, muy bien construido, donde tenemos un listado de eventos, convocatorias y conferencias en el ecosistema latinoamericano. En este momento tenemos más de 190 registros entre eventos, convocatorias y conferencias. Ustedes hacen parte de ese grupo. Les mandamos en el grupo regularmente digamos, como las más importantes o las que están próximas a vencerse. Y ahí les mandamos un enlace a ese archivo en Excel, donde van a poder tener toda la información. Y no solamente es el nombre, la hora y el día, no. Van a encontrar el nombre, la hora, el día, el organizador, quiénes son los expositores, si es presencial y si es presencial, en dónde, cuándo, en qué lugar, si es online, cuál es el link de inscripción, dónde pueden encontrar mayor información. Es decir, es una tabla construida con mucho cariño para que pues tengamos acceso a esa información. Entonces, si ustedes están interesados, pues genial que se puedan agregar a esos 2 grupos
y puedan tener acceso a esos recursos que no tienen ningún costo y lo hacemos realmente simplemente por ayudar, porque tenemos una startup y sabemos lo difícil que es emprender y sabemos lo duro que es muchas veces no enterarse de una oportunidad que pudimos haber aprovechado por no haber sido amigos de alguien que nos lo pudo haber contado o nos pudo haber referenciado. Nuestro próximo evento lo vamos a tener en un mes, el 20 de marzo. Aquí ya está el link de registro si se quieren registrar. Se llama ¿Qué es la estrategia y por qué la necesita mi startup? Estará a cargo de Andrés Hernández, que es el Chief Strategy Officer de la Punta del Iceberg. Será el mismo día de la semana a la misma hora por casi que el mismo canal. Y ahí está el link de registro. En caso tal que ustedes deseen registrarse al evento, ya está disponible para que puedan hacer parte de él. Frank, tenemos una pregunta de Danis. Claro que sí. Si quieres, te activo el micrófono para que la puedas hacer. Guíate. Claro que sí. No me dejó aquí. Sí, ya está activo el micrófono, Danis. Buenas tardes a todos. Gracias por la interesante la información que has expuesto. Sí, bueno, aparte de todo lo que mencionaste de cómo obtener financiación, también están los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. Adicionalmente, que tienen programas inclusive tienen alianzas con algunos venture capital. Adicionalmente a eso, ¿cómo ustedes hacen todo lo que es el tema de confidencialidad a aquellos emprendedores que quieren presentar algún pitch deck? Bueno, entonces, muchísimas gracias por el aporte, digamos, de todos estos organismos multilaterales. No están mapeados acá, entonces los vamos a incluir porque también definitivamente apoyan al ecosistema dentro de un rol completamente distinto, pero sí, es cierto. Ahora, respecto a lo que hablas de cómo se maneja la confidencialidad, hay una cosa que yo aprendí acá en esto y es que en la visión tradicional uno dice, esta es mi idea y nadie la va a tocar. Nadie, quiero mostrársela a nadie, no se la quiero contar a nadie porque me la van a robar. Un principio básico del ecosistema es, aquí la información se comparte. Si tú te paras en un evento y hablas de tu pitch, es imposible controlar lo que va a pasar con esa información que tú acabas de entregar. Es decir, si tú estás en un evento y hablas de tu negocio, y hablas del modelo de negocio, y hablas de cómo vas a ganar plata, y das cifras, es imposible que tú controles esa información. Puedes controlar un documento, ¿sí? Que el documento tenga un carácter restringido, pero la información se pierde una vez tú la entregas. Pues no se pierde, digamos, se multiplica, o sea, deja de ser propiedad tuya. Ahora, pensar que cuando tú entregas una información de tu negocio, eso va a hacer que otro emprendedor o otra persona del ecosistema salga corriendo a copiarte la idea, es muy difícil, porque en el ecosistema, digamos, las startups se basan en mucha inversión en tecnología y en conocimiento, y eso no lo puedes replicar copiándole el negocio a otra persona. Puedes, digamos, tratar de hacer un negocio similar, parecido, pero igual tú le tienes que imprimir tus propias características. Entonces, yo le perdería el miedo a eso, y creo que en la medida en que uno entre más cuente su modelo de negocio, más rápidamente se va a dar cuenta de los errores que tiene y más fácilmente vas a encontrar gente que está dispuesta a ayudarte a mejorar. Entonces hay que vencer un poco el miedo. Ahora, si tú tienes un producto súper tecnológico que es, digamos, susceptible de una patente, pues el error es tuyo de salir a contar eso sin haber registrado la patente. El error no es del que escuchó ese avance tecnológico, el error es tuyo por no, digamos, no registrar la patente antes de contar que tienes un desarrollo que es susceptible de eso. No sé si me hice entender en el argumento. No, sí, perfecto, te entendí perfectamente y bueno, lo que dices, es imprescindible tener una patente previo a la presentación de un pitch deck o firmar algún tipo de acuerdo de confidencialidad, algún agreement. Aunque alguna vez en un evento de inversión decía un inversionista, yo tengo en la esquina de mi casa
300 NDAs firmados que no me sirven para nada. Ni yo los miro, o sea, él los firma sin mirarlos. Entonces, sí, eso es una tranquilidad para uno, pero realmente que alguien vaya a coger esa información, no, cada quien está en otra cosa. Créeme que hay mucha gente trabajando en muchas cosas, pero de todas maneras hay que tomar previsiones, ¿no? Como siempre, como en todo. Vale, gracias. Yo creo que hace parte también un poco lo que comentaba Daniel aquí en el chat, hace parte también del juego, ¿no? Que estamos en un entorno, en un ecosistema donde se trata de eso, donde se trata de hacer visible la idea, donde se trata de hacer visible el proyecto. Es un riesgo que se corre, sí, pero hace parte un poco del entorno del entorno en el que estamos. De todas formas, a veces uno cree que su idea es súper innovadora, que la va a romper y que a nadie más se le ha ocurrido, y cuando la comparte con alguien te das cuenta que hay N empresas desarrollando una idea muy similar, que a veces van en la parte de desarrollo tecnológico más adelantados que uno, y se da uno cuenta de que esos van a llegar más rápido que uno. Entonces, digamos que yo creo que ahí también hay que entender eso, que hace parte de calcular, proteger lo que dice, digamos, lo que dice Frank es bastante razonable, es, digamos, proteger lo que sea susceptible con una patente, entendiendo también que, pues que las patentes tampoco son infalibles, ¿no? O sea, la patente protege la forma específica como tú solucionaste el problema, pero no protege que otro no pueda solucionar el mismo problema de una manera alternativa y de pronto más eficiente que la tuya. Entonces, yo creo que ahí, como dice Frank, hay que perder un poco el miedo, echarse al agua, compartir la idea. Estamos en un ecosistema donde la gente está muy dispuesta a ayudar, estamos en un ecosistema donde la gente incluso se puede reunir contigo y darte ideas de cómo hacer más sofisticada tu idea, de cómo hacerla más rápido, de cómo robustecer el desarrollo que estás haciendo, y creo que eso hay que aprovecharlo porque es algo que no pasa en los sistemas de emprendimiento tradicionales. O sea, esto que estamos hablando aquí es un poco más del mundo startup. Ahí pasa eso, ahí hay mucha gente dispuesta a ayudarte, hay mucha gente dispuesta a que tu desarrollo vaya un poco más rápido, y si uno no cuenta la idea, pues tampoco se encuentra con esa gente que está dispuesta a apalancarlo. Entonces, yo creo que en última es un riesgo que hay que tomar. No sé si hay alguna otra pregunta a alguien, Andrés, de pronto. No, aquí en el chat no tenemos más preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, de pronto ponerla por el chat, o me avisan por el chat y yo los habilito en el micrófono. Bueno, parece que no. Entonces, vale. Si ustedes desean tener copia de esta presentación, con mucho gusto pueden hacérnoslo saber para compartirlas. Daniel pregunta aquí. Sí, está viendo aquí a Daniel Estrada. Dice, ¿cuáles creen que pueden ser las industrias más trendy para invertir en ello? Lo damos de una vez. Ah, bueno, sí. Hola, Daniel. Muy bien, gracias. Gracias por el espacio interesante y información. Ok, Daniel. Daniel, tú tienes una pregunta, dice que ¿cuáles creen que pueden ser las industrias más trendy para invertir en el 2024? Pues bueno, digamos, FinTech es la reina, seguirá siendo la reina. Se está desarrollando mucho en PropTech. Creo que también tiene que ver con el éxito de algunas PropTech previas en la región, que hace que como que se motive y se incentive ese desarrollo. HealthTech, hay unas en las que la gente siempre quiere invertir, que a mí me parece que es una inversión de las más riesgosas de todas las tech, que es el agro, porque muchas de las startups agro están buscando ir a la base de la pirámide, y el problema con la base de la pirámide en el sector agro es que de verdad es la base de la base.
Entonces son sectores donde no hay carreteras, no hay señal de internet, no tienen celulares de buenas especificaciones, no hay acceso digamos, al sector financiero, no hay, digamos, mucho capital de conocimiento, y entonces muchas de las agro terminan quebrándose o viéndose obligadas a modificar su modelo de negocio para subir un poquito en la escala, y terminan trabajando es con los grandes agricultores, con las grandes empresas agro, y se pierde un poco el espíritu de lo que inicialmente querían hacer, pero por alguna razón a los inversionistas les sigue gustando, porque pues digamos que está como ese tema de cambiar una realidad. Pero creo que hay unas condiciones de estructura y de infraestructura que no las puede solucionar una startup. O sea, una startup no puede hacer una carretera, no puede instalar una torre de telecomunicaciones. Entonces, ahí hay un problema, pero sigue siendo trendy. Entonces, hablamos de health tech, prop tech. Bueno, health tech creo que también ya lo dije. O sea, en Latinoamérica le está yendo muy bien. Fintech, y hay una que es todo lo que tenga que ver con clima. También, todo el tema de calentamiento global. Hay muchas interesadas en trabajar con eso. Honestamente, tampoco creo que vayan a ser rentables, pero creo que sí les va a llegar de inversión, porque es como lo que está de moda, como lo que hay que hacer, lo moralmente correcto. Pero el problema con estas es que necesitan unas escalas de producción muy, muy grandes. Y pues una startup, por principio, no tiene esa capacidad. Pero pues de pronto podemos montar una de esas para captar algunos recursos y mirar qué puede pasar. Yo creo que todos los temas energéticos también, todo lo que tiene que ver con el uso de la energía, las nuevas fuentes de energía, creo que también ahí hay unas posibilidades bien interesantes. Coincido con Fran. Y HealthTech me parece muy interesante. Yo creo que HealthTech va a seguir creciendo y va a volverse cada vez más fuerte. Es algo, digamos, digamos, por la misma naturaleza humana y el no podernos disociar de el envejecimiento y de la enfermedad y además de toda la tendencia también a mejorar nuestra calidad de vida, a mejorar nuestra salud desde diferentes aristas. Yo creo que todo lo que tiene que ver con salud va a seguir creciendo de una manera muy fuerte en los próximos años. Yo creo que eso se vio con la pandemia. En la pandemia se disparó totalmente la comprensión del impacto que pueden tener las health tech, y creo que eso va a seguir, esa tendencia. En el tema que dice Frank de las agrotech, yo soy un poquito más optimista. Creo que de pronto puede ser buena opción, entendiendo que tal vez lo que dice Frank termina siendo más cierto para países como Colombia. Es decir, nosotros tenemos unas restricciones de infraestructura que limitan mucho el desarrollo del agro. Sin embargo, si lo vemos ya como una perspectiva latinoamericana, creo que sí puede ser una opción más interesante. Y también si vemos la perspectiva de que pues, las startups por naturaleza casi que cuando son de base tecnológica nacen con una perspectiva global. El agro, obviamente, pues por toda la situación alimentaria a nivel planetario también está requiriendo soluciones radicales, pues, y que la tecnología sea protagonista en todo el sector. Entonces, si bien en Colombia y otros países de Latinoamérica, por nuestras condiciones de desarrollo, hay digamos, unos impedimentos fuertes para que ese sea el mercado natural, que debería serlo. Creo que si lo pensamos de manera global, el tema agrotech sí tiene una perspectiva muy interesante, y también creo que va a seguir creciendo, porque es que finalmente los temas de alimentación y salud son un problema de supervivencia de la raza humana. Entonces ahí vamos a tener que seguir trabajando, y hay campo para que sigan creciendo los desarrollos tecnológicos. Entonces creo que ahí hay mucho futuro también. Sí, yo agregaría un sector que para mí se desinfló, fue el de wellness. Sí, total. En un tiempo se escuchaban wellness por todo lado, y eso se desinfló, y yo creo que la razón es que son negocios de nicho.
Entonces es difícil escalar un negocio que le apunta mucho a la exclusividad, al estilo de vida. Entonces se desinflaron un montón. Las FoodTech también se desinflaron. Eh, Desde movilidad creo que ya hay unos jugadores fuertes y ya las barreras de entrada para ese negocio son bastante complejas. ¿Cuál otro sector? Que yo diga que, pues, obviamente habría que mirar estadísticas, de pronto puedo estar equivocado, pero digamos, lo que yo veo es eso. Yo creo que EdTech, vale mucho también la inteligencia artificial y creo que hay, digamos, hay muchísimas vertientes y muchísimas aristas de los usos de la inteligencia artificial, por ejemplo, en empresa. Creo que ahí todavía hay mucha tela por cortar. sí. Y en la medida en que la demanda, perdón, en que la comprensión de los usos de la inteligencia artificial en las empresas se va incrementando, esa demanda va a ir creciendo también, porque digamos, creo que esta explosión del que ha habido la inteligencia artificial el último año, sobre todo, todavía nos tiene un poco apabullados en el mundo empresarial, pero en la medida en que estamos entendiendo las infinitas posibilidades que eso tiene, la demanda va a ir creciendo también y creo que saltar un poco y dar el salto ahí un poco cuántico de solamente el procesamiento de texto y los chatbots hacia otros usos de la inteligencia artificial, ahí se van a abrir unos mercados bien interesantes. Sí. Entonces, pues bueno, no queremos tampoco alargarnos demasiado para cumplir con el compromiso del tiempo. Igual, ustedes saben, si tienen preguntas, si quieren contactarnos, si quieren tener el documento, escríbanos, búsquenos en Instagram, en LinkedIn sobre todo. Eh, y pues nada, espero volver a escucharlos, a verlos, a leerlos en nuestro próximo webinar o en los próximos eventos que hagamos. Espero que les haya parecido interesante, que consideren que esto sea de valor. Si no es así, también nos encantaría saberlo. Y pues nada, un abrazo a todos y que estén muy bien. Muchas Chao, gracias. Andrés. Un abrazo para todos. Buenas noches.